Quality Engines presenta. Análisis venezolano con Unay Amenábar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Análisis Venezolano, un espacio para comprender la siempre compleja situación de Venezuela, pero bueno, esas situaciones complejas siempre también nos ponen frente a unos retos nuevos y ante la posibilidad de conseguir soluciones a los problemas que tenemos en nuestro país. Les saluda Unay Amenábar. Hoy vamos a conversar con el doctor José Torojardi, economista, experto en materia petrolera, y definitivamente hay mucho que hablar en este tema porque bueno, Venezuela es un país petrolero y dependiendo cada vez más del tema petrolero, pues lo que está ocurriendo en esta materia es pues bien compleja, ¿no? Y como se suele decir, además de que éramos pocos, parió la abuela, entonces interviene ahora Irán, les levanta las sanciones y pareciera que esto empastela todavía más la situación para la manera como Venezuela ha venido planteando el tema petrolero. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Cómo se puede abordar lo que está pasando en este momento en Venezuela? Muy delicado, y es muy delicado porque ciertamente los precios del petróleo se han venido abajo estrepitosamente. No es nada distinto de lo que está ocurriendo en el resto de la América Latina. Todos los commodities se han venido abajo estrepitosamente. Mira, por allá en el año 2000 empezó lo que los economistas llaman un superciclo de commodities. Eso ha pasado 4 veces en 200 años. Y la última vez empezó en el año 2000. Subieron todos los commodities, subió el petróleo, subió el hierro, subió el níquel, subió el estaño, subió el acero, todo, el trigo, la soya, todo subió. Eso dio lugar a una forma de gobierno en toda Latinoamérica. Gobiernos muy alimentados por materias primas que se transformaron en gobiernos fuertemente populistas. Eso fue Chávez, pero eso también fue Lula, eso también fue Kirchner, eso también fue Correa, todos. Morales. Todos ellos. Al final del día, todos los ciclos estos tienen su término. Y este superciclo de commodities se acabó. Por varias causas. La primera, una de ellas, porque en China hay una fuerte desaceleración de la economía, porque en Europa no logra levantar cabeza, porque la América Latina está en problemas. Los precios de los commodities se están viniendo abajo, y entre ellos el del petróleo, quizás el que más, el del petróleo. Y eso está produciendo cambios políticos muy importantes en la América Latina. Ya vimos cómo Kirchner salió, ya vimos cómo Dilma está a punto de un impeachment en Brasil, ya vemos el resultado de las elecciones el 6 de diciembre en Venezuela, y aunque la gente no lo vincula, está todo vinculado a lo mismo, está vinculado con lo que alimentaba aquellos ciclos de populismo. Y en el caso nuestro, el petróleo. El 96% de todos los ingresos de divisa de Venezuela provienen de una sola actividad, del petróleo. Y por lo tanto, el gobierno, que contó con muchísimo dinero y creyó que el petróleo iba a seguir alto para toda la vida, y creyó que lo que importaba era el control político de la sociedad a través de políticas populistas y un gran partido político que le diera el control, se dedicó a alimentarlo, pero no pensó en el futuro. Y el futuro nos alcanzó. Se vienen abajo los precios del petróleo. Esto está generando una crisis económica fenomenal en Venezuela, sin antecedentes. Porque además no es solo la caída de los precios del petróleo, es que además durante 17 años el gobierno aplicó estas políticas de corte populista que lo llevaron a expropiar o a apoderarse o a invadir más de 4 millones de hectáreas que antes eran productivas y ahora no lo son, a nacionalizar cerca de 1.400 o 1.500 empresas de distinto tipo, entre ellas unas 400 en el sector agroindustrial que ahora no son productivas. Las empresas que el gobierno ha ido tomando han dejado de funcionar. Por ejemplo, se apoderó del 70% de las torrefactoras de café. Ya no están funcionando y en Venezuela no hay café. Se apoderó de nuestro principal producto de exportación durante 200 años, ¿no? Que fue el café. Claro, el café. Y ahora en Venezuela no se consigue café. Pero claro, tampoco se consigue azúcar. En Venezuela hay 16 centrales azucareros, 10 de los cuales son del gobierno y no están funcionando, o no están funcionando adecuadamente. No hay azúcar. Se apoderó de una empresa muy particular que se llamaba Agroisleña, que era la que financiaba el agro venezolano, era la que traía las semillas, Agroisleña la desbarataron, la desmontaron, la transformaron en Agropatria y ahora son galpones vacíos. De manera que
todo está confluyendo en una misma crisis. La caída del petróleo, el aparato productivo destrozado, el aislamiento internacional, un gobierno desesperado porque ante la pérdida de popularidad, la acelerada pérdida de popularidad, no sabe cómo reaccionar y reacciona ofreciendo más controles. Sí. Fíjate que si fuera solamente, como lo dice el gobierno nacional, que lo que está ocurriendo en materia económica se debe a la caída de los precios del petróleo, uno pudiera pensar que entonces todos los países que dependen del petróleo tendrían que estar pasando por la misma crisis, porque evidentemente estarían todos jugando, porque esos precios internacionales son para el petróleo venezolano, para el noruego o para el de cualquier otro país. Claro. Sin embargo, esos países no están ocurriendo, no están viviendo una crisis de desabastecimiento y de inflación como la que está viviendo Venezuela. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me tocó vivir personalmente. Yo era director de PDVSA, miembro del directorio de PDVSA en 1997. En aquella oportunidad el precio del petróleo cayó a $7 el barril. Sí. Fue una caída fenomenal. ¿Alguien recuerda una cola en los automercados en Venezuela en 1997? ¿Alguien recuerda que no se consiguieran automóviles o que no se consiguieran caucho o que no se consiguieran medicinas? No, había una caída del precio del petróleo, pero había una economía funcional que estaba funcionando y ciertamente hubo graves problemas, pero nada que ver con esta paralización brusca, con este colapso de la economía que estamos viviendo ahora. Y por cierto, otros países petroleros, Arabia Saudita, tiene un fondo de 700, 800 mil millones de dólares para enfrentar esta situación. Y así lo tienen casi todos, Kuwait de 300 mil. Pero en Venezuela, el presidente Chávez estuvo convencido de que los precios del petróleo iban a seguir subiendo para siempre. Y por lo tanto, ¿para qué hacía falta un fondo de estabilización? De hecho, el que existía, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, lo desmontó. Era un fondo anticíclico y funcionaba así. Cuando los precios del petróleo subían por encima del promedio de los últimos 5 años, bueno, ese excedente había que ahorrarlo y no se podía tocar bajo ningún concepto, a menos que los precios del petróleo cayesen por debajo del promedio. Claro, de los eso lo tenemos en la años. Biblia desde los tiempos de José y el faraón, el sueño de la vaca flaca y la vaca gorda, ¿no? Pero es que ni siquiera eso se leyeron, no puede ser. No lo entendieron. No entendieron la parábola, ¿no? Mira, y aquel que era un fondo anticíclico, tal como el de José, era un fondo anticíclico en la Biblia, el sueño del faraón. Bueno, resulta que esto lo desmontaron y lo transformaron en el Fonden, que es un fondo procíclico. ¿En qué consistía? Cuando los precios del petróleo subían del promedio, tomaban el excedente, pero no para ahorrarlo, sino para gastarlo al margen del presupuesto nacional. Sí. Con lo cual se transformó en un fondo procíclico en vez de anticíclico. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar en estos ciclos también cómo está afectando esta decisión política de levantar unas sanciones a Irán, que va a meter más petróleo al mercado internacional y cómo países como el nuestro pues se va a ver especialmente afectado por una inundación de petróleo que proviene de Irán y que seguramente es mucho más atractivo para los países consumidores que el extrapesado que tenemos nosotros en Venezuela. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir conversando con José Toro Hardy, economista, aquí en Análisis Venezolano. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Tener tu propia casa. Asegurar tu futuro. El espacio que tú y tu familia se merecen. El trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Mazda 2 2013, ahorrativo en gasolina, 53,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $117 al mes. Toyota Sienna 2013, 60,000 millas, espaciosa, hasta 8 personas,
cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $310 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios. 15,000 millas, un solo dueño, cero accidentes. Ven y pregunta por el precio especial de Navidad. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines.